Ahí es. Bueno, Gracias. no, por favor. Bueno, este examen que tenemos acá ya está resuelto, ¿sí? ¿Vamos trabajando sobre este o querés que le borremos, armemos uno nuevo, ¿sí? En blanco y Eh, lo vas llenando. como quieras, si no, vamos haciendo este. Vamos viendo esto, dale. Sí. Bueno, perfecto. Lo que te pueden variar un parcial a otro son un poco las cuentas y por ahí un poco las preguntitas de la parte teórica, pero no demasiado, ¿sí? Y dentro de las cuentas, el saldo, si es deudor es una cuenta, es una cosa y si es acreedor es otra cosa, ¿sí? Que ahora vamos viendo en este ejercicio. Caja chica, ¿vos sabés lo que es caja chica? ¿Qué significa caja chica? ¿Qué representa caja chica? Caja chica es el fondo fijo, ¿sí? El fondo fijo es una suma de dinero que alguien dentro de la empresa hace. Ahí volviste. Perdón, se me lo cerré sin querer. Bueno, está bien. Bueno, empezamos con la primera cuenta que es caja chica. ¿Qué es caja chica? ¿Qué representa caja chica? Ya. Ay, ¿cómo era? Hay un Lo que nombre que tenías para también, gastar. claro, esta cuenta tiene otro nombre también que se llama fondo fijo, ¿sí? Bueno, sí. Algunos lo conocen el fondo fijo, y otros lo conocen por caja chica. ¿Por qué? Porque es una suma, ¿sí? Que Sí, se le destina a una persona para que la administre y que la administre sí, durante el periodo eh, que le dure, que generalmente es una semana, puede llegar a ser 10 días, para los gastos menores de la empresa. Cada vez que alguien necesita comprar algo pequeño, no sé, una cinta scotch, porque bueno, mañana viene el pedido de la librería, pero ahora necesitan una cinta scotch para embalar, por ejemplo. Van corriendo a la librería y la compran. Coritos para arreglar una canilla, tornillos, un destornillador, cosas chicas, ¿sí? sí, sí. Se la piden a la persona que maneja el fondo fijo o caja chica. O sea que caja chica ya me trae el nombre del caja, que es un nombre de activo, ¿sí? Ujú. Que es como la caja, tiene saldo deudor, ¿sí? Entonces por eso caja chica es Ok, saldo deudor, ¿sí? sí. Bien. Después tenemos sus a pagar, ¿sí? Entonces acá ponemos, si querés, al costadito, fondo y por ahí te acordás mejor con esto, Ujú. ¿sí? Sus a pagar. ¿Qué es el sus a pagar? Sí, servicios a pagar, no, no. Mirá, No. yo te voy a contar una cosa que es el secreto para que vos se vaya bien al final. Seguridad Este, social. Ah, te estudias bien el plan de cuentas, ¿sí? Para sí, que me poder ver. pasaste. Claro, te estudias, o le pagás a alguien para que te haga al final, o si no, agarraste el plan de cuentas, lo estudias bien, ¿sí? Sí, Entonces, con ese plan de cuentas bien estudiado, con el plan de cuentas al lado, ¿sí? Que uno muchas veces cuando trabaja en una empresa, ¿sí? sí, Para chequear qué cuenta va a utilizar, porque a veces hay cuentas que tienen un nombre parecido, trabaja con el plan de cuentas al lado para hacer los asientos o sí, escribir las cuentas contables en los comprobantes, las facturas, ¿sí? De sí, sí. compra, por ejemplo, los recibos de pago. Sí, yo lo Entonces, tengo este que me pasaste vos, pero ahora en este momento no lo puedo mirar por la pantalla, pero sí lo tengo. claro, te entiendo, sí, dos cosas al mismo tiempo, obvio. Y si no tenés que abrirlo desde el celular, Claro, no sé dónde estás ahora. Ahora estás en el celular. no, Ah, estoy en bueno. la compu. Bueno, yo trabajo siempre con las dos cosas, con A el ver, Zoom, con la computadora y con sí,
el WhatsApp en el celular. Entonces así a veces puedo tenerlo a lo que necesito abierto, por ejemplo, el plan de cuentas, Me cuentas. ¿sí? Y Sí, lo voy trabajando con la computadora, que sería una opción que podría llegar a tener. ¿Qué son las cargas sociales? Las cargas sociales, ¿sí? Es sí, una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Pero como dice acá, apagar todo lo que es, apagar lo que tiene ese apellido, le digo yo, ese pedacito de nombre, apagar, es un sí, pasivo, ¿sí? Si dijera solo, ¿sí? O cargas sociales, ¿sí? Sería de cuenta resultado negativo, como en el sueldo. Pero como sí, dice apagar, este es pasivo, ¿sí? Es la sí. sumatoria de lo que se le retiene el 17% en el recibo de sueldo al empleado del sueldo bruto, ¿sí? Y lo que aporta el empleador. La suma de las dos cosas conforman, ¿sí? Lo que son las cargas sociales. Avísame cuando seguimos, vos anotás. Dale, dale, sí, sí. Listo, Tranquilo. amortizaciones. La amortización Amortizaciones, era de los inmuebles, ¿no? O de las... amortizaciones puede ser de los inmuebles, los rodados, los O los muebles rodados, sí. útiles, las instalaciones. Es de los bienes de uso. ¿Qué es Claro. amortización? Es depreciación, pérdida de valor. ¿Sí? Sí, Porque pierden el valor. La más común para amortizar, el método más común, es lineal, que es por el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, si pierde valor, es una puerta de pérdida. claro, ¿Sí? sí, perfecto. Amortizaciones, sola, sí, o acompañada del nombre del bien, amortización y el nombre del bien, es pérdida, resultado Está bien. negativo. ¿Sí? Sí, sí. Te pongo la segunda opción acá que te puede aparecer, pero depende de las universidades, depende del profesor, puede variar. Bueno, Banco Santander Río Cuenta Corriente, es el banco donde yo tengo depositado, yo empresa, Sí, tengo depositado, ¿sí? El dinero de la sí, empresa en determinado momento. Tiene que tener, es una cuenta de activos, ¿sí? sí, Por definición, igual que caja o fondo fijo, tiene que tener saldo deudor, que es lo que tiene acá, y está bien. Entonces, Banco Santander Río es una cuenta de activos, la clasifico como cuenta de activos, sí, sí. ¿sí? Pero puede ocurrir que un banco, por ejemplo acá tenemos el Galicia, que siendo Claro, una cuenta de activo, tiene saldo acreedor. Es decir, ¿cómo tengo saldo acreedor? Es un pasivo, es una deuda. Yo le debo esa plata al banco. el banco. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez tomé un Un préstamo, préstamo. ¿sí? O me autorizaron a girar en descubierto, que es que cuando llegué a cero, ¿sí? Me dejan seguir emitiendo cheques hasta determinada cifra, hasta lo que haya acordado con el banco. Eso es girar en descubierto. De todas maneras, yo eso después lo voy a tener que cubrir en algún momento. Entonces, el Banco Galicia, con saldo acreedor, puede tener saldo acreedor y saldo pasivo. Nunca la caja, porque yo con la caja no puedo pagar más plata de la que tengo. ¿Sí? De lo que yo tengo en caja, nunca me puede dar la caja negativa, o sea, nunca puedo tener saldo acreedor, ni caja chica, ni caja, ¿sí? Caja, cuenta de activo, saldo deudor, ¿sí? Activo. Aquí. Nunca caja negativa, ¿sí? Si no hay algo que está mal. No puedo pagar más plata de la que tengo en el bolsillo, Claro. ¿sí? Entonces Sí. quedamos así, que las cuentas de activo y las cuentas de pérdida o resultado negativo van a tener saldo deudor, Sí, ¿sí? sí. Las cuentas de ganancia o de pasivo van a tener saldo acreedor, ¿sí?
Capital social era el aporte de los socios, ¿no? Es el aporte de los socios. Cuando nace la empresa, los socios Sí, se aporte. comprometen a aportar determinado dinero, que lo pueden aportar inmediatamente o aportar, la ley lo autoriza que autorice, depositen un 25% y después creo que tienen 2 años para aportar el resto, para hacer la integración, se llama, cuando aportan los bienes. ¿Sí? Acá hay un compromiso de aporte de los socios representados que hacen nacer el capital social de la empresa. ¿Sí? Por eso es de patrimonio neto. ¿Ah? Cuando Sí, nace la empresa, yo voy a hacer socio A y socio B, por ahí 15.000 cada uno, y en el EBE, como activo sí, más, y en el haber, capital social, ¿sí? Que es cuando nace la empresa. sí, Y sí, después esas cuentas de socio las cancelo con el aporte real de los socios, ¿sí? Que pueden aportar dinero, bienes, derechos, ¿sí? sí, Bien, está patrimonio neto, que como dijimos comparte la columna con la de activo por la ecuación patrimonial. sí, Bien, después tenemos honorarios, así sueltito, ¿sí? sí. Honorarios. Son una pérdida, no son sueldos a pagar. O, Mira, o qué puede ser. puede ser lo siguiente. Honorarios en este caso tienen saldo deudor. No, Y dijimos que las pérdidas tienen saldo deudor. Honorarios es una cuenta de resultados, que puede ser resultado negativo, pérdida, ¿sí? Porque yo estoy sí, pagando honorarios, o ¿sí? Podría ser una cuenta de ganancias si yo fuera un contador, un abogado y cobro esos honorarios como mi actividad principal. ¿Sí? claro. Tengo un estudio contable, un estudio jurídico, y son los honorarios que yo cobro, ¿sí? Entonces irían en el haber y serían una ganancia. En este caso, ¿sí? Te lo dan para que vos razones y pienses. Honorarios es una cuenta de resultados. Si tienes saldo Sí, deudor, son honorarios pagados. Si tienes saldo deudor, es pérdida, según la sí, regla que te di yo hace 2 minutos. ¿Sí? sí, sí, ¿Ah? sí, Las cuentas de activo y pérdida, saldo deudor, ganancia y pasivo, saldo acreedor. Ojo que a veces te cambian el profesor te cambia las columnas. Si vos te estás acostumbrado a trabajar con la ganancia y la pérdida acá, y por ahí vas al examen y te pone la pérdida adelante y la ganancia de este lado. ¿Sí? Ojo con ok. eso. ¿Sí? Ojo con eso. Costo de ventas. ¿Sí? El costo de ventas es en lo que yo tuve que gastar Sí, para para poder, producir. claro, para poder o bien producir, si es una empresa que produce, Ok, ¿sí? Sus propios artículos, o comprar los artículos, ¿sí? Para después revenderlos. ¿Sí? El costo de ventas, creo que ustedes no lo vieron, pero aparte de lo que yo pagué por la mercadería, ¿sí? Muchas veces ujú, incluye los fletes que fue necesario pagar para que me los trajeran. ¿Tá? claro. Bueno, Sí, acá suponemos que nosotros tenemos una camioneta y vamos a buscar la mercadería, ¿sí? Así que el costo de ventas, ¿sí? Es el costo que pagué por la mercadería que vendo, ¿sí? sí, Pérdida. Es la más grande de las pérdidas que tengo. Pérdidas, costo de mercaderías vendidas. Parece así que es uno de los ítems que enuncia el estado de resultados, encabeza el estado de resultados, ¿sí? sí. Bueno. Después, deudores por ventas. ¿Qué son los deudores por ventas? Eh, Hay, personas que nos deben a nosotros por la venta del producto, Claro. O sea, por así decirlo, una por empresa as- o algo, no, no claro, por personas. así decirlo, está bastante aproximado. Entonces, son personas que nos deben a nosotros porque nos compraron en Ah, cuenta eso es. corriente. ¿Sí? Cuando,
Entonces yo estoy en el mostrador, vendo, ¿sí? Y vendo en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en la factura le pongo que me la va a pagar 15, 30, 45 días, depende de lo que arregle con él. ¿Sí? Claro, Entonces, este deudor por venta es un activo porque es un derecho a cobro. ¿Sí? Recordad que el activo son los bienes y derechos. ¿Sí? Todo lo que sí, yo tengo y lo que me deben. sí, sí, ¿Sí? Bien. Después tenemos deudores por venta. El único deudor que no es activo, ¿sí? Todos los deudores son activos, sí, excepto deudores incobrables. claro, ¿Sí? sí, sí, claro, sí, Bien. Ahora fíjate, acá tenemos IVA a pagar. Tiene el claro, apellido que tenía acá el SUS, a pagar. Toda cuenta que se llame a pagar, ¿sí? Es una deuda, ¿tá? Es un pasivo. Las deudas están formadas, el pasivo está formado por las deudas, ciertas o inciertas. ¿Sí? sí, sí, Después tenemos percepción de ingresos brutos, ¿sí? Y tiene saldo deudor. Entonces yo pienso, si tiene saldo deudor, de acuerdo a la reglita que te di antes, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Cómo la clasifico? Como un activo, ¿sí? Porque las cuentas que tienen saldo deudor o son pérdidas o son activos, ¿sí? ¿Qué significa percepción de ingresos brutos? Activos. no, Te digo, ¿te lo cuento? sí, por Percepción favor, de ingresos brutos es que cuando yo compré algo, ¿sí? En la factura, la persona a la que yo le compré determinado producto o determinado gasto es sí, agente de percepción de ingresos brutos. Entonces, en la factura me coloca una liñita, ¿sí? La factura que me emite a mí, por lo que yo estoy comprando, sí, una liñita que calcula, ¿sí? Percepciones de ingresos brutos. Entonces me está cobrando esta percepción. Me sirve a ah, mí, que es un activo, para cuando yo liquide ingresos brutos, es decir, cuando yo pago la factura, estoy pagando este impuesto a cuenta. claro, ¿Sí? ahora sí, 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 ¿No? sí, Bien. Después hay una parecida, que es retenciones de ingresos brutos, donde la sí, persona que le compré algo es agente de retención, ¿sí? Y sí, me retiene un importe del recibo, ¿sí? Este me ah, cobra un poquitito de más, me agrega en la factura un pedacito más. En la sí, sí, retención, cuando, exacto, claro, me saca. En la retención me saca, ok, ¿sí? Bueno, marcas y patentes. Bueno, por eso tienes que fijarte que tengas saldo de deuda para saber qué es activo, ¿eh? claro, ¿Sí? Porque si ok, tienes saldo acreedor, ¿sí? Es pasivo, porque yo soy agente de percepción o de retención y le efectúo esa percepción o retención a mis clientes, ¿sí? Y se la debo al fisco, ¿sí? Si es ingreso bruto, se lo debo a renta, ¿ah? sí, Así que ojo, presta atención con el saldo. ok, Marcas y patentes. bueno, si me estoy diciendo que Por ejemplo, una marca que vos conozcas, Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo. Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola, Claro, cuando es inventó la la marca, fórmula que ven, sí, claro, una claro, cosa es la marca, ¿sí? Cuando claro, inventó la marca, el nombre, la sí, patentó, ¿sí? La registró. sí, Cuando inventó la fórmula, la patente de invención sería la fórmula, ¿sí? También claro, la registró, ¿está? En un registro de marcas y patentes. Entonces, esto es un bien que yo no lo puedo tocar, pero yo, empresa, lo tengo. Por eso se llaman bienes intangibles. Es sí, un activo. Bienes intangibles. No lo puedo tocar, pero lo tengo. Lo tengo claro, registrado y nadie lo puede utilizar. Si no, hay empresas que se dedican especialmente a llevar registro de marcas y patentes y cada vez que alguien quiere usar mi marca, me avisa a ver si yo autorizo o no autorizo que lo utilice, ¿sí?
Sí, Si la utilizan me tienen que pagar o directamente no autorizo lo que lo pueden utilicen. usar. Claro, Ok, exacto. Gastos bancarios. esto es un... Todas las cuentas que se llaman gastos son cuentas de pérdida. ¿Sí? Serían, ¿qué serían? Los gastos que me cobra el banco. Claro, ¿cómo ¿Sí? es? Las renovaciones, ¿cómo es? Los Claro, intereses, eso. claro, yo por ejemplo, para mantener abierta una cuenta corriente en el banco, cualquiera de estos dos bancos, ¿sí? Sí, Todos los meses me cobran un importe de gastos bancarios, claro, ¿sí? Gastos bancarios y me cobran IVA también, ¿ah? sí, Por el mantenimiento de la cuenta solamente, ¿ah? sí, sí, Entonces los gastos bancarios son los gastos que me cobra el banco y es una pérdida, pero se llama gastos, ¿sí? Por mantener abierta la cuenta. Deudor. ¿Mm? sí, sí, Yo ni bien abro una cuenta en el banco, voy y deposito 10.000 pesos, automáticamente ya me descuentan de esos 10.000 un pedacito para gastos bancarios. ¿Sí? O sea que me sí, queda depositado en 10.000 menos ese pedacito. ¿Sí? sí, sí. Gastos de librería. Sería también lo mismo que como los gastos bancarios, también otra pérdida, ¿no? Pues serían... Claro, porque se llama gastos. Sí, Gastos de sí. librería. Gastos de ferretería. De la misma manera que las otras, ¿sí? Gastos. Toda la Sí, cuenta que se gastos, llame gastos, pérdida. sí, perfecto. ¿Estás anotando? Sí, 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 ya está, perfecto. ¿Sí? Bueno, vos dame lo que digas y yo sigo. Ah, Anotando. perdón, 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 Si no, listo, yo me listo, está bien. quedo esperando que vos me des el No, dato. perdón, perdón, ok, ok. No, Dale. no hay problema. Vos Hasta anotá gastos tranquilo de... todo lo que necesites. Dale, Gastos de oficina. Tenemos otra de gastos. ¿Sí? sí, sí, Gastos, gastos, gastos. Gastos de oficina. ¿Sí? ¿Por qué? sí, Porque en una oficina pueden estar, en una empresa pueden estar divididas los gastos por centro de costos, gastos de oficina, gastos de administración, gastos de marketing, gastos de producción, ¿sí? sí, Gastos de oficina, pérdida, ¿sí? sí, 79, 77, 917, 145. perfecto. ¿Ah? Sí, Bueno, después de esa viene una que se llama impuesto a las ganancias. ¿Qué tipo de cuenta es impuesto a las ganancias? pérdida. Pérdida, pérdida. Sí, sí. Entonces, llegamos a impuesto a las ganancias, ¿sí? Sí, Que es una pérdida, ¿sí? Calculada sobre las ganancias de la empresa. Después tenemos fletes y acarreos, que es una cuenta de gasto de fletes, sí, ¿sí? también la otra pérdida. También, claro. Y está impuesto a las ganancias. Todas las que se llamen impuestos, acompañado del nombre del impuesto. Punto, nada más, ¿eh? Ahí, punto. Termina ahí la cosa. Impuesto a las ganancias, impuesto, el nombre del impuesto. Es pérdida, ¿sí? Todas las que se llamen impuesto y el nombre del impuesto, punto. ¿Ah? Ujú. Fletes acarreo dijimos que es un gasto, pérdida, ingresos brutos. No me dice impuesto a los ingresos brutos, pero yo ya sé que es impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Sí, Ingresos brutos. ¿Qué es ingresos brutos? eh, puta. Mm, mm, no te sabría explicar con palabras.
cuando se lo explicaron. Bueno, impuesto a los ingresos brutos, como dijimos acá arriba, aunque no hayas entrado en la teoría de lo que es ingresos brutos, impuesto seguido del nombre, punto. Impuesto, te lo agregué, seguido del Ajá. nombre, punto. Pérdida. ¿Sí? Pero si aparece ingreso bruto, también es impuesto. Si Sí, aparece sí, el sí, ingreso. sí, aunque Ah, no diga impuesto y dice ingreso bruto solo, también ah, es es impuesto. una, claro, una Ah, pérdida. ok. ¿Sí? Ahora Es sí. una pérdida. Es un porcentaje que se paga sobre las ventas netas antes del Claro. IVA. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Bueno, hay distintos tipos de ingresos brutos, pero no viene el caso porque esto es para la parte de impuestos. Intereses ganados. Intereses ganados. ¿Sí? Sí. Bueno, si yo gano intereses, ¿qué tipo de cuenta es? Una haber es una ganancia. Claro, está en el haber, una ganancia. Son intereses que yo pude haberle cobrado a un cliente, son intereses que pude haber ganado por un plazo fijo, por ejemplo, Ok. ¿sí? Sí. Este, hay distintas opciones para eh, obtener intereses. No puedo, a ver qué más se me ocurre. Eh, sí, el plazo fijo es el que viene de la mano de las inversiones. ¿Sí? Yo hago Ok. inversiones, invierto en plazo fijo para obtener una ganancia extra, ¿sí? Que Sí. no es la normal y habitual de la empresa. ¿Ah? Intereses ganados, ganancia. Si fuera intereses pagados, salud. Si fueran Gracias. intereses pagados, Intereses pagados. tendría saldo deudor y sería La pérdida. pérdida, porque son intereses que yo tengo que pagar. Sí. ¿Sí? Bueno, acá viene la famosa deudores incobrables. Yo te dije que todos los deudores son activos menos incobrables. ¿Por qué? Sí. Porque deudores incobrables, ¿sí? A pesar de que tienes al deudor, es una No, pérdida. pero. Sí. Ya se declaró incobrable, no lo voy a poder cobrar más, este deudor. ¿Sí? Sí. Después, todos los demás, ¿sí? En litigio, moroso, en gestión judicial, todos, ¿sí? Están Activos. atrasados, claro, activos. Todavía tengo el derecho a cobro, todavía Recuerdo. tengo la esperanza de cobrar, ¿sí? Esperanza. Sí. Primero moroso, por litigio, después gestión judicial, mientras que no se declaran incobrables, siguen siendo activos, ¿sí? Sí. Solo que los separo de los deudores por venta para que no queden mezclados en esa gran bola de deudores, ¿sí? Que Sí. son todas cuentas corrientes, y los tengo más a la vista, ¿sí? Los Sí. tengo separados. Después tengo bienes de cambio. Bienes de cambio, ¿sí? Es el nombre de un rubro, ¿sí? Sí. El rubro que incluye mercadería, materia prima, producto en proceso, producto terminado, ¿sí? Yo Claro. no pondría acá bienes de cambio, pero si te ponen bienes de cambio, Ya sabés que se sabe refiere, claro, a a eso. eso. Sí. Exacto, es un activo, son bienes que yo tengo, ¿sí? Sí. Sí. Después tenemos previsión para deudores incobrables. La previsión para deudores incobrables, ¿sí? Es una cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Sí. Se muestra en el balance restando de deudores por venta, ¿sí? Ujú. Yo, yo, dueña de la empresa, estimo que todos los años más o menos el 20% de los deudores por venta se declaran incobrables. Entonces hago un asiento, ¿sí? Ujú. O lo hace el contador, el asiento, la persona encargada, donde escribe en el debe la pérdida, deudores incobrables por Sí. 12.000. ¿Sí? Debajo pone previsión por deudores incobrables en el haber. ¿Sí? Regularizadora del activo, la pongo restando del activo. Bien. ¿Sí? Porque la voy a mostrar restando del activo. Es un deudo, un activo que no voy a cobrar. ¿Sí? Ok. Muy posiblemente, ¿sí? Que es una contingencia,
que puede llegar a ocurrir, es de alta posibilidad que ocurra y aparte tengo la capacidad de ponerle importe. ¿Sí? Sí. Bueno. Intereses impositivos. ¿Sí? No hay manera que los intereses impositivos sean ganancias. Los intereses impositivos es por los impuestos que yo pagué fuera de término. Al deudor, pérdida. Pérdida. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Después tenemos muebles y útiles. ¿Sí? Muebles Sí, y útiles estaban dentro de los bienes que la empresa sí, tiene para sí, sí. usarlos para desarrollar sus actividades. ¿Sí? Bienes de uso, inmuebles, muebles Sí, y útiles, rodados, instalaciones. ¿Sí? sí, sí. Muebles y útiles, activos. Activo. ¿Sí? Activos. 37.894,5. Los bienes de uso se amortizan por el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, Se divide la vida útil, se divide el valor original, que es 37.894,50, dividido la vida útil de ese bien. ¿Sí? Por lo general, 10 los era. Claro, por lo general hay una tabla que es de la FIP, ¿sí? Por lo general Ajá. los muebles útiles son 10 años, entonces si yo hago 3.037,94,50 dividido 10, me va a dar que este año, ¿sí? Yo tengo que amortizar 3.789,45, Ok. ¿sí? Sí. Bueno, esa sería la amortización de este año. ¿Sí? Si yo pongo amortización de muebles y útiles. ¿Ah? Acá es solamente el nombre del bien, lo que vale el bien, un activo. Si yo tengo amortización, muebles y útiles, es una pérdida. ¿Sí? Por Sí. 3.789,45. Después Ok. tenemos muebles y amortizaciones acumuladas. Llevo 2 años ya acumulando este bien. ¿Sí? Sí. Es que el importe que yo te acabo de decir recién, ¿sí? Sí. Por 2. ¿Ah? Mira, Claro. ¿cómo calculo? ¿Aprendieron a amortizar? ¿Hacer amortizaciones? Sí. Sí. Bueno, igual, valor de origen Sí, 37. dividido, en este caso es 10, ¿sí? Sí. 3.789,45, ¿sí? Y yo tengo acá 2 años. 2 años, ¿sí? Ahora, En la acumulada vamos acumulando los importes de la amortización que va transcurriendo con el tiempo. Hay algo que no puse bien. Igual. A ver, igual. Igual. Este de acá. Por 2, ¿sí? 7.578,9. Hice clic en otra columna. ¿Ah? Que es este importe de acá. ¿Ah? Entonces, amortización acumulada es donde se acumula año a año la amortización, que es la pérdida de valor del bien. ¿Sí? Es regularizadora de la actividad. ¿Sí? perfecto. Bien. Después tenemos proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que no están en el material que le compramos ¿Cuál material? para producir. ¿Para producir qué? eh, un bien de cambio. Claro. Los proveedores, ¿sí? Es una cuenta de pasivo, ¿sí? Por eso tiene saldo acreedor, que representa el importe que adeudo, ¿sí? A esas personas a las cuales yo Sí. les compré mercadería o Sí. materia prima para producir, ¿sí? En cuenta corriente. O sea, fui, me compré la mercadería y me la anotó en una fichita de cuenta corriente y aparte está anotado en la factura. No pagué nada, me endeudé, Sí, sí. ¿sí? Me endeudé por comprar en cuenta corriente.
¿sí? Eh, Y si compro otra cosa que no es mercadería y materia prima, ¿qué pongo? mm, no me acuerdo. Porque esta es solo para Eh, utilizarla para comprar mercaderías, ¿sí? En cuenta corriente, mercaderías o, como bien dijimos recién, las materias primas que voy a vender. Si yo sí. compro otra cosa que no es esto, en cuenta corriente utilizo acreedores varios como cuenta de pasivo. ¿Sabes? Ujú, ok. Ojo con eso. Bueno, después tenemos publicidad. ¿Sí? ¿Qué Mm. quiere decir publicidad? Y saldo deudor. Es lo que hace para publicitar los Claro, productos. para promocionar mi Sí. marca, mis productos, gastos de publicidad sería. Ujú, ¿Sí? Es una pérdida. Por más que diga publicidad solo, es gastos de publicidad. Pérdida. Después tengo resultados no asignados. ¿Sí? Los resultados no asignados son los resultados del ejercicio anterior que no fueron distribuidos. ¿Sí? ujú, Debería tener saldo acreedor, porque si el ejercicio anterior me dio ganancia, yo todavía no distribuí esa ganancia, tendría que tener saldo acreedor, ¿sí? Iría sí. acá a patrimonio neto. Pero como tiene saldo deudor, quiere decir que el año pasado yo tuve pérdida en el ejercicio. Entonces, Mm, lo pongo en el patrimonio neto igual, ¿sí? Que si hubiera mm. sido una ganancia, pero restando. ¿Sí? Ojo con esta que también te la ponen. Ah, puede estar. ¿Sí? Resultados no asignados. Con saldo deudor es patrimonio neto negativo. Ok. ¿Ah? Sí, sí. Bien. Sueldos a pagar. Todo lo que es a pagar, Déjame ver. Es así. pasivo. ¿Sí? Sí, sí. Todo lo que tiene ese apellido, digo yo, a pagar, ¿sí? Sí, apa. Pasivo. No importa que son sueldos, sea que son sueldos, no importa, pero son a pagar. A pagar Ok. invalida la primera palabra, ¿sí? A Sí. pagar pasivo. Después, Bueno, sí. sueldos y cargas sociales. Acá. Solo, punto. ¿Sí? Si no perdés. Pérdida. ¿Sí? Saldo deudor. Los sueldos y las cargas sociales para el empleador, ¿sí? Para el dueño de una empresa, Sí. son pérdidas. ¿No? Ujú, Si yo dijera sueldos y cargas sociales a pagar, ¿sí? Es pasivo. así. Porque el a Está pagar a el pagar. apellido, ¿sí? Sí. Vale más que la primera parte de la palabra. Ok. ¿Sí? Sí, Ingresos brutos a pagar, mira, otro ejemplo. justo. ¿Sí? Invalida ingresos brutos a pagar. ¿Sí? Claro. Si yo tuviera ingresos brutos solos, que ya lo tuvimos, ya lo vimos, era pérdida. Pero Ujú, como acá es a pagar, ¿sí? Es ah, pasivo. está así. ¿Sí? Son Ujú, pequeños tips que yo te doy para que vos ya sabes que te los vas a acordar, ¿sí? En el balance y te van a servir para ir memorizando el plan de cuenta. sí. Reserva legal, cualquier reserva, ¿sí? Legal, estatutaria, facultativa, ¿sí? Son ganancias reservadas, ¿sí? Tienen distinto valor legal. En la reserva legal, si hubo ganancia en el ejercicio anterior, hay que distribuirla siempre. Sí. La estatutaria se escribe en el estatuto, que es el DNI de la sociedad, por así decirlo, y la Ujú, facultativa se decide en la reunión de asamblea de directorio. ¿Sí?
Ok. Reserva legal son ganancias reservadas, o sea, es una cuenta de patrimonio neto. ¿Sí? Sí, Bien, me gusta. como si fuera el resultado no asignado positivo. ¿Sí? Ok. Seguros de fábrica. ¿Sí? La cuenta Mm, seguros es una cuenta de pérdida. depende. ¿Sí? Siempre los seguros son cuentas de pérdida, excepto cuando ocurre una contingencia. Ahí saltamos de la pata y decimos, menos mal que pagamos el seguro, Menos mal. claro, para que cubra el siniestro. Socio, cuenta particular. Ojo con esta, porque te lo pueden poner con saldo deudor o saldo acreedor. Si es saldo deudor, dijimos que es una cuenta de activo. Las cuentas de activo tienen saldo deudor. O sea, yo empresa tengo derecho a cobro, ¿sí? Ujú. A este socio porque estuvo haciendo retiros durante el transcurso del ejercicio económico. Si tiene saldo acreedor, ¿sí? Es un pasivo, una deuda, representa que yo le debo a este socio porque me estuvo aportando dinero durante el ejercicio, ¿sí? Para Ujú. que yo llegara con los gastos, ¿sí? Entonces, en este Ok. caso, saldo deudor activo, ¿sí? Anótatelo que te puede aparecer con saldo Sí, sí, deudor sí. y con saldo acreedor. Bueno, Listo. ya vamos terminando. Tarjeta Visa a pagar. Todo lo que es a pagar, Es imposible. pasivo. Esta tarjeta Visa es la tarjeta corporativa de la empresa, Vamos a ver. Sí, sí. ¿sí? No de uno de los socios. ¿Ah? Sí, sí. Todo lo que nosotros contabilizamos es de la empresa, no de los socios, ni de los Perfecto. dueños. ¿Sí? Valores a depositar. ¿Qué son los valores a depositar? Eh, Es una cuenta muy importante del rubro caja de banco. eh, vamos a depositar es la plata que va a depositar la empresa. Mira, ¿Sería? eh, valores a depositar, ¿sí? Son los cheques de terceros. Yo cuando estoy vendiendo en el mostrador y mi cliente me da un cheque, ¿sí? Mm, Es un cheque de un tercero. Entonces, es un valor a depositar, ¿sí? Ese valor a depositar es un activo, ¿sí? Son los sí. cheques recibidos de terceros. Hay otras universidades donde utilizan esta cuenta desdoblada, ¿sí? Ujú. Viene un cobrador a las 4 de la tarde, me deja plata y me deja mezclados cheques, ¿sí? Armo todo junto, un valor es a depositar y después discrimino al día siguiente para depositar esos cheques y ese importe. Pero no es lo que Ujú. enseña un PREP, ¿sí? Ok. No, no sé si a vos se te ocurrió porque lo viste por ahí en la secundaria. Este, No, bueno, nunca había visto, la primera vez que veo contabilidad. bueno, dale, dale. Entonces ponemos, como enseñan en un 3, ¿sí? Ok. Cheques de terceros, ¿sí? Recibidos. Ok. Recibido a modo de cobranza. ¿Sí? Vendo y me pagan con cheques. ¿Sí? Mi cliente es un tercero. ¿Sí? Sí. Después tenemos la más grande de las cuentas de resultado positivo, ganancia, que es ventas. ¿Sí? Que también Nada. encabeza el estado de resultados. ¿Ah? Sí. Después tenemos una cuentita acá que dice viáticos y movilidad. Bien podría ser una cuenta que esté dentro de la caja chica, Claro. pero bueno, gastos de viáticos y movilidad, ¿sí? Que puede ser los taxis que toma el gerente de repente, ¿sí? Ujú. Gastos de viáticos y movilidad es un gasto, una pérdida, ¿sí? Sí, 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 me parece. Bueno, cuando llegamos a esta parte,
yo le pongo una autosuma, ya tenía puesta una autosuma en Sí, la que me dio el profesor, ¿sí? Que va de la B20 a la B61. Ojo, que si el profesor te inmoviliza paneles como yo te hice, ¿sí? Fíjate que si acá hasta el 19, la primer cuenta aparezca en la 20. claro, ¿Por qué? Porque si me da con los paneles inmovilizados, y yo por ahí abrí el ejercicio y lo abrí por acá, ¿sí? Empiezo a me va a trabajar tomar desde ahí. acá, claro, y después no me va a dar nunca, y resulta que me olvidé toda esta parte de... Claro, eh, igual lo puedo sacar, la opción esa de inmovilizar y no. sí, claro que la Pero, podés sacar, sí, 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 pero por obvio, ahora. claro, pero la mayoría de los profesores lo ponen, pero vos la podés sacar, obviamente, Perfecto, sí, sí, sí. ¿sí? O le haces como yo una marca así, que yo sé Claro, que si llego a este empieza ahí. tope, es donde empiezo. Ahí, ¿Sí? claro. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, autosuma, ¿sí? De 20, de 20 a B61. Lo mismo, ¿sí? De nada abajo. La de al lado, 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 todo 20, 61. ¿Sí? Cada columna Perfecto. con un total. Sí, sí. Bueno, el profesor obviamente me da con estas dos columnas balanceadas, ¿tá? Porque son los saldos del suma y saldo. El activo, ¿sí? Ujú. Tiene que poder ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto según me dice la ecuación patrimonial. ¿Sí? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Yo hago una cuentita acá donde saco la diferencia de cuánto es. ¿Sí? Entonces me dice D62, ¿sí? Esta de acá, Sí, menos E62. ¿Ah? sí, Y ahí saco la diferencia. Y después me paro acá y comparo pérdidas con ganancias. ¿Sí? sí. Y hago Bien, F62 menos bien. Sí, sí, sí. G62. ¿Sí? Hallo en la columna la diferencia entre ambos importes. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, bueno, entonces, me da la misma Ok. diferencia. Sí. ¿Sí? El activo menos el pasivo más patrimonio neto y la misma diferencia entre ganancias y Bien. pérdidas. ¿Está? ¿Yo dónde lo voy a colocar? Donde necesito. ¿Sí? Ujú. Acá también, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Cuál es más grande, la pérdida o la ganancia? La ganancia, No, no. ¿sí? Entonces yo voy a necesitar ponerlo del lado de la pérdida, 549, 233 con 83, 233 Ujú. con 83 para que me balancee, ¿sí? Para que ambas columnas me den iguales. Bueno, No significa que el ejercicio me dio pérdida. No, al contrario, el ejercicio me dio ganancia. Pero yo tuve que ponerlo del lado de la pérdida para que me balancee. pero, sí, ¿Sí? sí. Lo mismo hago entre activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? 549, 549, 233 con Con 83. Ahí, ¿sí? Entonces lo pongo donde me hace falta, la columna más chica. ¿Ah? perfecto. Eh, Acá da ganancia, no hay problema. Hay algunas opciones donde te dicen, no, pero si te da pérdida el ejercicio, suponete que te diera pérdida en vez de ganancia. Sí. Vos lo pones en el pasivo, patrimonio neto restando, ¿sí? Y en ganancias restando, en vez de A ver, ponerlo en pérdida, ¿sí? claro. De todas maneras, eso es, mientras que a vos te balancee el profesor, no es que Eso te, es lo que toman en cuenta. claro, no es que lo toma tanto en cuenta, sino que lo importante es que vos puedas obtener el mismo importe, 1.302.125, ¿dónde? En el estado de resultados, ¿sí? En el Claro, resultado del ejercicio. No 1.302.000, perdón. 549, 233 con con 83. 83.
¿sí? Ese. Bueno, que te dé eso ahí y además que el mismo importe te dé en el pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en el patrimonio neto pongo el capital social, las reservas, los resultados no asignados que fueron negativos porque el año pasado me dio pérdida y coloco el resultado de este ejercicio, ¿sí? Entonces en los tres lugares te tiene que dar el mismo importe. En el estado de resultados, en el patrimonio neto y en el ejercicio práctico que te da el profesor para que, donde ahí vos ya directamente podés sacar la diferencia. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora lo que hay que ir haciendo, ¿sí? Yo por lo general para los exámenes, ¿sí? Les recomiendo que se armen un esqueleto parecido a este, ¿sí? Claro. Se lo copian de otro ejercicio y se lo traen a este. Le borran todos los importes, ¿sí? Capaz que haya cuentas que tengas que borrar o cuentas que tengas que agregar, ¿sí? Sí, sí, Porque pero ya mira, tenés más o menos. el banco, fíjate que acá tenés uno solo, te va a faltar un banco y además tiene otro nombre, ¿sí? Claro. En crédito tengo por ventas y tengo litigio, y capaz que en este en vez de litigio tengo moroso, ¿sí? Entonces, me copio el esqueleto de otro ejercicio y modifico lo que necesito. Agrego la cuenta que necesito y elimino la cuenta que necesito, ¿sí? Por eso digo que los copio sin importes. Y los importes después me los voy trayendo como. ¿De qué manera es más fácil? Vean. Mira, O, mira, suponete que me traigo el esqueleto, ¿no? De esto, o, ¿sí? Sin armas. Cuando me voy a fijar si mi ejercicio tiene caja, ¿sí? Caja más, y lo voy a buscar en el ejercicio, ¿sí? Caja, caja, ¿no? ¿sí? Me lo traigo de donde lo clasifiqué, no de acá, de donde No, lo pero aquí. clasifiqué, ¿sí? De acá. Clic, enter. La manera más fácil de traérmelo, ¿sí? Y no me voy a poder Más equivocar de importe. y voy y Claro, lo selecciono y. así, mira. Más, voy a la parte donde está caja, Ujú. busco el importe donde lo clasifiqué, activo, pasivo, lo que fuera, ¿sí? Ujú. Busco donde la clasifiqué caja, ¿sí? Acá, activo, pasivo, no en la parte de los saldos, en la parte de acá. No, sí, Clic, ¿sí? Me queda titilando, sí. enter, y ya me lo Ok. traje, ¿sí? Relaciono una hoja con otra, ¿ah? Caja chica lo mismo, más. Voy a la parte de arriba donde tiene todas las cuentas. Era una de las primeras, me parece. Sí. La primera es Claro. Vengo acá, activo. ¿sí? Y me lo trago. Valores a depositar, lo mismo. Más, busco. Valores a depositar era una de las últimas, donde lo clasifiqué activo, ¿sí? Socio cuenta particular, ¿sí? Suprimo y me traigo lo que me dice acá. Clasificada, ¿sí? Sí, 423,83. ¿Ah? sí, sí. Crédito, de la misma manera, ¿sí? Y ahora vas a ver por qué. Deudores por venta, más. Voy a la parte de deudores por venta, ¿sí? Del ejercicio que me dio el profesor, donde me dio el sumas y saldo. Sí, sí. No, ahí está. Acá está, 87 con. ¿sí? La clasificada, ¿sale? Sí, sí, sí. Sí, 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 Este, activo. ¿sí? Deudores en litigio, más.
voy a buscar donde me dijo el profesor, donde el ejercicio que me dio el profesor, deudores en litigio. Está acá, en la clasificada. Un clic, ¿sí? Con el mouse. Sí. Enter. Percepción de ingresos brutos. Más. Vamos a buscar. Vamos a buscar, y vamos a buscar en ejercicio. Me tienta ir a la primera hoja, porque por lo general yo lo separo en hojas. El activo, Ajá. el estado de situación patrimonial en una hoja y en un trabajo en estado de resultados. ¿Sí? Sí. Bueno, percepciones de ingresos brutos. ¿Sí? Donde está clasificado. Esas Sí, previsiones de deudores incobrables. Acá. acá, la 31. Sí. Ahí Option está. Un clic de con el 31. mouse, ¿sí? Enter. Enter. Ahora, fíjate, previsión para deudores incobrables. Más, voy a buscar previsión para deudores incobrables, ¿sí? Sí, sí. Si yo me la traigo de acá, ¿sí? Sin clasificar, me la traigo mal, porque me la va a traer con signo positivo. Yo acá, yo ya la clasifiqué. Es una Claro. regularizadora del activo. Se muestra restando de deudores por venta. ¿Sí? Clic acá, Enter, y ya me lo trae en negativo. Claro. ¿Va? Por Sí, sí, eso sí. tenés que traértelo de donde está ya clasificado. Lo Clasificado. mismo te va a pasar con, por ejemplo, las amortizaciones acumuladas de muebles y útiles, ¿sí? Ujú. Que se restan de muebles y útiles para mostrarlas en el balance y mostrar el verdadero valor real. Si vos querés Ujú. saber, ¿sí? ¿Cuánto tenés en muebles y útiles en el cierre de este ejercicio? Te resta 30.315,60 para seguir amortizando. ¿Sí? Es el verdadero valor, el de origen, menos la Sí, amortización acumulada es el valor residual. ¿Sí? sí. Bueno, lo mismo con marcas y patentes, que de acuerdo a la ley puede o no, ¿sí?, amortizarse. ¿Sí? Ujú. Cuando uno compra la marca y la patente, porque uno puede comprar una marca, una patente, lo mismo que puede comprar una franquicia, ¿sí? Claro, ¿Viste? Solo empanadas, empanadas del abuelo. Entonces, claro. cuando uno lo compra, ¿sí? Siempre tenemos la presencia de un abogado, eh, alguien que represente la parte legal, ¿sí? En donde vamos a estipular si la vamos a poder amortizar o no, ¿sí? Hay ejercicios donde las marcas y patentes son amortizadas, ¿tá? Hay otros donde la amortización se amortizó totalmente y ya directamente no se amortiza. ¿Sí? Eso se ve, lo vas a ver en contador en el estado de evolución del patrimonio neto. Ujú. ¿Sí? No, perdón, lo vas a ver en anexo de bienes de uso. ¿No? Toda la Ok. evolución de cómo va haciendo las altas, las bajas, amortización acumulada. Bueno, en principio en este no lo amortiza. Entonces, esa es la explicación de por qué me tengo que traer el importe clasificado. Clasificado. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que llenamos todo el activo corriente y todo el activo, si lo hubiera, no corriente, como bienes de Ujú. uso, ¿sí? ¿Por qué se llama activo corriente y activo no corriente? Mm, no. Te digo, a ver. Activo corriente. Si te vas a aplicar en algún lugar, te lo digo Estaba buscando en el plan de cuentas que vos me pasaste. yo. Mira, el activo corriente son todos aquellos bienes o derechos, ¿sí?, que se pueden transformar en líquido, o sea, en caja, ¿sí?, Sí.
dentro de los 12 meses a partir del cierre del presente balance. Están ordenados los activos por orden de liquidez, o sea, de capacidad de convertirse en caja. ¿Cuál va a ser la primera en convertirse en caja? Caja. Caja. Después Porque caja es- chica, después los valores a depositar, porque voy al Ah, banco ok. y los deposito. Después el Sí, Banco Santander, porque emito un cheque y retiro dinero, ¿sí? Entonces, bueno. Después tenemos créditos, que es todo lo que tenemos derecho a cobro, ¿sí? sí. Derecho a cobro, tenemos la percepción de ingresos brutos, y restando deudores por venta, ¿sí? La previsión de deudores incobrables. Y en no corriente tenemos todos aquellos bienes que superan los 12 meses, ¿sí? Ujú. Después de que cierro este balance, ¿sí? Yo cierro este balance, cuento los primeros 12 meses, es activo corriente. Los siguientes son activos no corrientes, ¿sí? Ah, ok. Donde más te das cuenta es en los pasivos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener pasivos de corto plazo o de largo Largo. plazo, ¿sí? Entonces, Sí. acá, cuando yo sumo todos los ítems del activo, ¿sí? Voy a tener activo corriente y activo no No corriente. corriente. El total del activo me va a dar 649.163,45, que me debe igual a la suma de pasivos más patrimonio neto. ¿Sí? Sí, Pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Me debe dar lo mismo. ¿Ah? sí. Entonces, en el pasivo, yo también puedo tener corriente y no corriente. En este caso, en el pasivo, puedo tener pasivo corriente, ¿sí? Las deudas comerciales a corto plazo, que yo tengo que pagar, ¿sí? Dentro del primer año, a partir de que cierro este, ¿sí? Sí. Si yo las cargas sociales suponete que cierro en diciembre este ejercicio económico. Las cargas sociales las voy a tener que pagar en enero. El 7 de enero empiezan a vencer según el AFIP y según la terminación del curso. Los Ah, sueldos los voy a tener que pagar a partir del día 5 de enero, sí, ¿sí? Del 5 del mes siguiente. Entonces sí, van a estar en activos corrientes, ¿tá? sí. Los mismos Ah, que ingresos brutos a pagar empiezan a ser eh, 13, el IVA empieza a vencer el 18, ¿sí? sí. Entonces van a vencer inmediatamente en el mes siguiente del cierre del balance. En este caso, ¿sí? Puedo tener una deuda, ¿sí? Que me vence a los 2 o 3 meses de cerrado el balance. También va a ser pasivo corriente. Todas estas son deudas ciertas, ¿sí? Sí, Deudas ciertas. Son deudas que yo adquirí, ¿sí? Por eh, el desarrollo de la actividad de la empresa. También puedo tener acá, antes de que me cierre el pasivo no corriente, un ítem que se llame eh, previsiones, que son las ujú, contingencias que puedo llegar sí. a tener. Por ejemplo, previsiones por despido. Puedo llegar a tener un pasivo en el balance que viene, ¿sí? No, sí, Y tengo que registrar la pérdida en este balance, ¿sí? Con una cuenta de previsión. El asiento va a ser despidos a previsión, despidos y el importe. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar la cuenta previsiones y me va a quedar la cuenta previsiones por despido. Que no es el caso de este ejercicio. claro, claro, pero puede haber. Puede Pero puede estar, por haber. supuesto. Hay Sí, muchos sí. ejercicios para practicar de este estilo que dieron en Sí, clase, por ejemplo, el 7, el 8, el 9, sí, el sí. 10, ¿sí? Y todos los segundos parciales. Son todos de este mismo estilo, para armar esto Ok, mismo. ¿Está? Bueno, sí, como dijimos, patrimonio neto, el capital social aportado por los socios, la reserva, ¿sí? Que se distribuyó a los 4 meses de la reserva, se distribuye a los 4 meses, pero es de la ganancia del ejercicio anterior. Cuando cierra el ejercicio anterior, ¿sí? Y empieza suponete que este empieza en enero,
En Sí. abril, ¿sí?, de este año se reúne la asamblea, ¿sí?, y determina cómo distribuir, ¿sí?, las ganancias del ejercicio anterior. En este caso no hubo distribución de ganancias porque Ujú, hubo pérdida, pero sí. sí ponemos los resultados no asignados en el patrimonio neto como negativos. ¿Ah? Ponemos el Ujú. resultado de ejercicio de nuestro ejercicio actual, de este, del presente, y nos da un total de patrimonio neto de 577.901,75. ¿Sí? Sí, Entonces, el total del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí?, es este, que me da igual que el activo. perfecto. Después tenemos el estado de resultados. El estado de resultados, a ver, no puse, ahora puse un costado. El estado de resultados es un esquema que es siempre el mismo, que puede tener más o menos cuentas. El esquema es el siguiente, ¿sí? Yo voy a tener, si querés anotarte en un costadito, Sí. ¿sí?, el esquema del estado de resultados. Ujú. Voy a poner ventas Mm, debajo menos el costo de las mercaderías vendidas, claro. ¿sí? Y me va a dar resultado bruto. Sí. Ese importe le voy a restar todas las otras cuentas de pérdida que yo tenga en el ejercicio que estuvimos Ujú. clasificando, ¿sí? Menos Sí. todas las otras cuentas de pérdida, más todas las otras cuentas de ganancias. Las únicas que no voy a poner son costo de mercaderías vendidas, ¿sí?, porque ya lo puse arriba de todo. Sí. En otras También, pérdidas, no puedo poner en otras pérdidas costo de mercaderías vendidas, porque es una de las que encabeza, sí. ¿ah? Ni en otras ganancias tampoco de. Bueno, y tampoco pongo en otras pérdidas impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque yo calculo, después de este resultado bruto, le resto todas las cuentas de pérdida, excepto el costo de mercaderías vendidas y excepto el impuesto a las ganancias, ¿sí? Se pone Le sí. sumo otras ganancias y me da un importe de ganancia parcial, ¿sí? Sí. A este le voy a restar el impuesto a las ganancias, Ok. ¿sí? Y ahí me va a dar el verdadero resultado del ejercicio. Sí. Este que te aparece en el patrimonio neto y que te aparece El en que el te aparece en ejercicio, el... Sí. eso que te da el profesor. ¿Ah? Sí. Perfecto, sí. Bien. ¿Se entendió? ¿Fui Sí, clara? sí, 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 demasiado. ¿Sí? Bien, Sí, sí. buenísimo. Buenísimo. Ya te digo, yo cuando lo hice teórico, práctico. En el práctico le dejé puesto esto y acá le agregué dos pestañas. Una para el estado de situación patrimonial y se lo armé acá. Y otra Ujú. le puse el nombre, ¿sí? Si uno hace doble clic acá, le pone estado de resultado. Y se lo armé aparte, porque me gusta que quede más feliz. ¿Sí? Claro, Pero bueno, vos hacé como a vos te parece. ¿Ah? Si te resulta perfecto. práctica esta parte así, lo dejamos así. Vale, mejor, sí. Eh, Estado cero. Igual, cuando me lo pasas así, porfa, completo. Yo después lo voy a borrar y lo voy a hacer y lo voy a Dale, comparar a ver si me queda bien. claro, yo te lo paso, vos agarrás y haces un guardar como para hacerte una copia, y Ujú. te pones para practicar, le pones el nombre, a ese le borras todo y con ese Claro, practicas. Muy bien, claro, algo así, sí, como hice con muy, el anterior. eso, sí, me había parecido que te lo había dicho cuando tuvimos la clase la vez pasada con alguno de los dos parciales. Sí, con Bueno, el segundo lo hice nuevamente. bien, muy bien. Dice, esta es parte teórica ya, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, me dice, dentro de la parte teórica,
Dentro del rubro, bienes de cambio, encontramos. Nosotros ya sabemos que encontramos dentro de bienes de cambio. ¿Qué encontramos en bienes de cambio? Sí, la mercadería sería La producto, mercadería, eh, la materia prima, producto materia en prima. proceso, producto terminado. O sea, muebles útiles, no. No, materiales Materiales, podría sí, ser o no. Bueno, podría llegar a ser, ¿sí? sí, Eh, todo depende a qué se dedique la empresa, ¿no? claro, no es el tema. Rodados, no. No, Todas las anteriores son correctas, no. no, Ninguna de las anteriores es correcta. Podría ser materiales, ¿sí? perfecto. Después tenemos los bienes intangibles, los encontramos en... ¿Dónde encontramos los bienes intangibles? Los bienes intangibles son como los bienes de uso, nos Sí, acompañan por muchos años, ¿sí? Entonces los el vamos a encontrar en el activo activo no no corre. corriente, ¿sí? Sí, Bien. La cuenta, documentos a cobrar, ¿sí? ¿La encontramos dónde? el activo. En el activo. Ahora, ese documento que yo tengo a cobrar, ¿sí? Sí, no me Sí, dice la fecha. Entonces yo lo puedo tener en el activo corriente o si es un documento que supera la fecha de un año después de finalizado este ejercicio económico, puedo mm, tenerlo en no corriente también, ¿sí? o sea que pueden ser las dos. Claro, porque como no me especifica fecha, ¿sí? Puede ser las dos, ¿está? Sí, Sido sí. corriente o no corriente. Y acá, si querés, le podés aclarar, ¿sí? Para que sepa que vos tenés conocimiento, depende de la fecha de cobro del documento, ¿sí? Sí, Bueno, pasivo corriente buenísimo. no, porque dijimos que es a cobrar. Que es a Claro, cobrar es un activo. Pasivo no corriente tampoco, porque tampoco es no. un pasivo. Estado resultado menos. Estado de evolución patrimonio neto menos. Documentos a cobrar es una cuenta del activo. ¿Sí? Después me dice, clasifique las siguientes cuentas, coloque X en la columna correspondiente según su criterio. ¿Sí? Sí, Un ejercicio como este creo que fue el primero que hicieron en todo el transcurso del coaching. sí, creo. Te da la cuenta y Mm. clasificas activo, Ah, sí, sí. Vale. pasivo, resultado negativo, positivo o patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, Fácil. retenciones a pagar. Pasivo. Pasivo. ¿Por qué? Porque se llama pagar. Sí, ¿Sí? apagar. Ajá. Aunque no me acuerde de qué son las retenciones, si dice pagar, Apagar, ya sí. es pasivo. Aportes irrevocables, ¿sí? Son los aportes que realizan los socios a cuenta de futuras emisiones de acciones. ¿Sí? Es una cuenta de Mm, patrimonio neto. perfecto. ¿Sí? ¿Quieres anotarte? Anotar. Sí, lo estoy viendo. Bien. Listo. Después tenemos publicidad y propaganda. ¿Sí? Resultado negativo. Consideramos que este gasto, ¿sí? Sirve para este ejercicio, nada más. La inversión que se hizo en esta publicidad y propaganda sirve para este ejercicio, nada más. Ujú. ¿Sí? Anticipo de ganancias. Anticipo de ganancias es cuando yo pago algo por adelantado, ¿sí? Cuando se cierra el balance, viene el contador y calcula, ¿sí? En base a la ganancia que tuve, todos los anticipos de ganancia. Los anticipos de ganancia son pagos a cuenta que voy a ir haciendo,
que cuando finalice el ejercicio económico y liquide ganancia, yo ya fui pagando a cuenta, ¿sí? O sea Sí, que es una cuenta del activo. Voy a restar esos anticipos que ya pagué, perfecto. ¿sí? Sí, Y la inversa de documentos a cobrar, ya está. a pagar. Todo lo que está a pagar, Fácil. fácil. Ahora, el saldo deudor de la cuenta particular del socio se encuentra ¿en dónde? El activo. En el activo. Explícame por qué. ¿Cómo? Hola. Explícame por qué. Eh, Está bien, pero explícame por qué. Hacé de cuenta ok. que soy un compañero y vos le explicás, mira. Resulta que es del activo, el saldo deudor de la cuenta particular del socio, porque ¿qué Eh, representa para la empresa? una deuda. Si es un Eh, activo. eh, El activo son los, ¿qué son los activos? con los bienes. Bienes y derechos. Bienes y derechos. ¿Sí? Bienes y derechos. Entonces, el saldo deudor de la cuenta particular del socio Sí. representa el derecho que tiene la empresa, está en el activo, y Sobre. representa el derecho que tiene la empresa a cobrar porque este socio fue haciendo retiros, ¿sí? mm, Fue haciendo. Entonces, el que contabiliza fue haciendo socio a caja, socio a caja, socio a caja. Se fue llevando dinero, ¿sí? A ah, cuenta. bueno. Entonces, socio, escrita siempre en el debe, me dio un saldo deudor. ¿Está? Mm, sí. Escribí siempre en el debe. ¿Sí? Entonces, yo siempre, ya te lo debo haber dicho, siempre hay que razonar la contabilidad mientras se estudia. ¿Sí? Perfecto. Pasivo no, obviamente que no, porque tiene saldo deudor. Y ya dijimos antes con el machetito, saldo deudor, pérdidas activos, saldo acreedor, ganancias y pasivos. Anteriores todas son correctas, no, ninguna anterior es correcta, no. Punto 6. Detalle. ¿Qué es un presupuesto y un balance? ¿Cuáles son sus diferencias? Esto es para desarrollar, ¿sí? Ujú, Esto es para que vos desarrolles. A ok. ver, dice acá, presupuesto es una cantidad de dinero que se necesita para afrontar determinado gasto, mientras que un balance es un documento contable donde se ven reflejados la situación económica de una empresa en un determinado momento. La diferencia radica en que el presupuesto es una suposición, ¿sí?, de lo que se gastará y no lo real. No solamente de lo que se gastará, sino de lo que va a ingresar. ¿Sí? Un presupuesto, yo hago un Ujú, estimado, ¿sí?, de lo que va a ingresar a la empresa y sí, de lo que va a egresar, ¿sí? De las ventas que voy a tener, ¿sí? Y de los gastos que voy a tener, ¿sí? En cambio, ¿sí?, el balance es una foto, ¿sí?, sí, financiera, económica, ¿sí?, de lo que ya ocurrió, ¿sí? Es algo que ya ocurrió. ¿Ah? Por eso perfecto. dice, un balance es un documento contable. Tampoco es un documento contable, un balance. Este, un balance es, un balance está conformado por los estados contables que representan, ¿sí?, Sí, la situación económica y financiera de una empresa. ¿Sí? sí, Que esta la buscas, ¿sí?, y la armás a tu manera. Te la dejo como estaba, querés, pero bueno. ten en cuenta que hay Sí, que porque. modificarla. No Ok, está bien completa. ¿Ah? ok. Para que tengas una idea, pero acordate, el presupuesto es una proyección. Bueno, A ver, me voy a hacer un presupuesto, me voy a armar un carrito
tengo la posibilidad de alquilar un lugar en la playa para poner un carrito para vender supercambios. Bueno, ¿cuánto Claro, tengo que invertir? Bueno, voy a tener tanto que pagar de alquiler, algún empleado que me despache, la mercadería, ¿sí? Cuánto voy a vender, cuánto me va a costar, cuánto voy a ganar, ¿sí? claro. Eso sería armar un presupuesto, ¿sí? Como hacer un cash flow, una O sea, una proyección. proyección sobre un negocio o sobre un emprendimiento que voy a realizar, puede ser. Claro, Sí, un negocio, emprendimiento o empresa, un ¿sí? precio, perfecto. ¿Ah? En las Sí. empresas también realizan presupuestos Claro, o también se sobre, lo llaman cash flow, ¿sí? perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Explique con un ejemplo qué es la depreciación de los bienes de uso. Explícame vos qué es la depreciación de los bienes de uso. La depreciación era cuando iba perdiendo el valor Claro, por ejemplo, por el paso del tiempo puede y ser por el paso del tiempo. y el uso que se le da. Si Y es un inmóvil claro, claro, o también eh, cuando es un departamento o algo así, ¿no? O las oficinas, con él que tienen, también era que tenían, podían tener oficinas claro. Entonces, mira, porque vos se las podés van tener remodelando y todo eso, entonces también puede ser o no. eh, No, sí, no más o tiene nada que menos, ver. estás orientado. Si yo le hago arreglos, ¿sí? Es Claro, como que voy haciendo mejoras a ese bien, ¿sí? sí. Y va por ese lado. Pero no te pregunta por las mejoras, te pregunta solo por la depreciación, por la Ok. pérdida de valor. Entonces, Ah, yo puedo, ¿sí? ¿Qué es una depreciación o amortización? Es la pérdida de valor de un bien de uso, ¿sí? Esa pérdida de valor puede estar dada por el paso del tiempo, por ejemplo, ¿sí? En un inmueble, donde yo amortizo solamente el inmueble, no amortizo el terreno. ¿No? Si me dicen que el terreno tengo 20.000 o tengo el 20%, la parte del terreno no se amortiza solo la construcción. Después puedo tener, ¿sí? Una amortización o depreciación, ¿sí? Si tengo un camión, por ejemplo, por los claro, kilómetros recorridos, claro, por el uso. ¿sí? Por el uso, porque por ahí yo soy una empresa de logística, tengo camiones, ¿sí? Sí, Entonces se desgastan, se deprecian por el uso, por los sí, sí, kilómetros recorridos. ¿Ah? O sí, puedo sí. tener una maquinaria, si me dedico a fabricar zapatos, ¿sí? Donde esa maquinaria va a tener una vida útil estimada en, por ejemplo, pares producidos, zapatos producidos, o Claro. horas hombres trabajadas, ¿sí? Entonces lo que te pide es que le des un ejemplo, ¿ah? Y se Ah, ok. explique con un ejemplo qué es la depreciación de bienes de uso. Vamos a ver qué pusieron acá. Es la pérdida de valor de un bien que posee la empresa para usarlo en sus actividades. Se puede desgastar por el paso del tiempo o depende del bien por kilómetros recorridos, unidades producidas, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir recién. Y un ejemplo sería, ¿sí? Un inmueble que Sí. pierde su valor en 50 años por el paso del tiempo, un rodado por los ¿Puede perder kilómetros. el valor? Depende también por la zona o no No, tendría nada que ver. no tiene nada Ah, que ok. ver. No tiene nada. Eh, a ver, por ejemplo, un rodado que yo utilizo, soy una empresa de logística y distribuyo, me encargo de distribuir determinadas mercaderías, yo llevo pallets, ¿sí? Sí. Bueno, soy Sí. una empresa de logística. ¿Ah? Ujú. La vida útil que va a tener ese bien, va a venir un perito que se dedica especialmente a determinar por el uso, ¿sí? De ese vehículo en esa empresa,
va a Ujú, determinar la vida útil. Y va a tener en ok, cuenta eso que vos decís. ¿Por qué zona va a andar este vehículo? ¿Sí? sí, ¿Sí? Lo va a tener en cuenta ese perito cuando determine cuál es la vida útil del rodado. sí, ¿Ah? perfecto, Ahí sí podemos meter lo que vos estás pensando. ¿Sí? ok. Cuando armamos la vida útil que lo hace un perito, una persona que se encarga especialmente de eso. Bueno, después, ¿qué es el principio del devengado y cuál es el principio de percibido? Mm, no, yo no me acuerdo. Bueno, Eh, el principio de Percibido. vengado establece que los hechos económicos, como las pérdidas y las ganancias, deben registrarse en el momento que ocurren, independientemente de que hayan sido cobrados o pagados. Ese es el principio de vengado. En Sí, cambio, el principio de percibido registra los hechos económicos solamente cuando han sido pagados o cobrados. ¿Sí? Pues a sí. ver qué dice acá. Es un hecho económico que se registra en el momento en que se produce el cambio. El percibido se registra en el momento de pago. No, no me gusta. Me gusta lo que yo te digo. ¿Sí? Perfecto. Entonces tiene que ver con eh, que las pérdidas. Y vos agarras la guitarra y armalo más. Y ganancias Ujú, se registran cuando ocurren. Viste que nosotros en el balance, en diciembre, tenemos los sí, sueldos de diciembre y los pagamos en enero. Pero claro. nosotros los registramos en diciembre, ¿sí? Por el Sí. principio de devengado. Registramos esa pérdida en diciembre. Ah, Se sí. registran cuando ocurren. Percibido cuando es pagado o abonado. ¿Sí? Pagado o cobrado. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, ¿Entendió? perfecto. Sí, 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 sí. A ver si me lo puse en otro renglón y lo puse bien. Puede ocurrir. Acá. Bien. Entonces, después tenemos la 9. ¿Qué es la ecuación patrimonial básica? Explique brevemente con sus palabras definiendo cada uno de los componentes. ¿Cuál es la ecuación patrimonial básica? Lo vimos recién, te la expliqué recién cuando Era te el expliqué el estado de activo situación. Sí, es igual al pasivo y sí, era el patrimonio neto. ¿Era? sí, O reprímelo, reprímelo. es activo, es Igual, eh, pasivo más patrimonio neto. ¿Era? eso. Esos son los componentes. ¿Sí? Claro. Dice, ¿qué es la ecuación patrimonial básica? Explique brevemente con sus palabras, definiendo cada uno de sus componentes. Entonces, la ecuación patrimonial básica es activo igual pasivo más patrimonio neto. Sí. ¿Sí? Bueno, y explícame a mí, que yo soy un compañero tuyo que no entiende, y eso qué significa. ¿Qué significa esta igualdad? ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Qué tiene que dar igual? Y el activo es lo que representa todo lo que la empresa tiene y debe. Todo lo que la empresa tiene y le debe. Y Bienes debe. y derechos. Bienes y Ah, derechos. ah, Activo, todo lo que la empresa tiene y le deben. No cobrar. ah, ok. Bienes y derechos. Lo que la empresa tiene y le deben. Y Bienes y debe. derechos. Ok, perfecto. Sí, le deben a ella. ¿Sí? Sí, sí, a la Derecho a empresa. cobro. Bienes y derechos. Derecho a cobro. ¿No? Le deben los deudores, le deben todos los que tienen. eh, Y entonces sería una igualdad entre todos. es una El, igualdad. ¿Y por qué una el igualdad. activo debe dar igual al pasivo más el patrimonio neto? Mm, era para. Bueno. mm, Mira,
Dice, A ver. es la igualdad que debe mantenerse durante el registro de los hechos económicos de la sociedad, ¿sí? A medida que voy registrando los hechos económicos, ¿sí? Puede Sí. subir un activo y bajar otro activo, puede subir un activo, aumentar un pasivo, ¿sí? Puede aumentar un activo y al mismo tiempo aumentar un patrimonio neto, ¿sí? Y Ujú. te dice, el activo, bienes y derechos, debe ser igual a la suma de pasivos, que son las deudas, más Sí. patrimonio neto, capital más resultado del ejercicio. Guarda relación con el principio de partida doble, debe igual a ver, en los asientos y con el armado de estado de situación patrimonial. ¿Sí? Lo único que yo le agregaría a esto, ¿sí? Es que nace de la premisa que, dos puntos, si yo al activo le resto el pasivo, a todo lo que yo tengo, le resto lo que debo, Mm. ¿sí? Me va a dar, estar igual, el patrimonio neto, ¿sí? Pero por convención de que no puedo tener una ecuación patrimonial ni registrar asientos con negativo, ¿sí? Este, este pasivo que estaba negativo acá, ¿sí? Pasa Sí. del otro lado sumando. Pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Entonces es lo único que yo le agregaría. ¿Ah? Perfecto. A lo que yo tengo le resto lo que debo y me queda realmente cuál es el patrimonio neto. Sí. ¿Sí? Bueno, y que por ese concepto de que no se pueden utilizar, ¿sí? Este, sumas negativas en un asiento, ¿sí? Partimos, esta es nuestra base. ¿Ah? Sí. ¿Se entendió? Un poquito Perfecto. mejor. Bien. Sí, ahora sí. Ahora, defina plan de cuentas y su importancia para la contabilidad. Vos sabés qué es un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de Sí. cuentas? El plan de cuentas es un conjunto de cuentas utilizadas Claro, de cuentas por un... contables Ah, a utilizar, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los hechos económicos que estemos registrando, claro. ¿sí? Si yo realizo una venta, o si realizo una compra, o si Claro. realizo un pago o una cobranza, ¿sí? Voy a estar usando distintas cuentas contables, ¿sí? Sí. Para un mismo hecho económico uso la misma cuenta contable, yo no abro una nueva, ¿sí? Por Sí. ejemplo, documentos a cobrar y obligaciones a cobrar es lo mismo, ¿sí? Entonces, Sí. si yo tengo abiertos documentos a cobrar en mi plan de cuentas, utilizo documentos a cobrar, no abro una cuenta nueva que se llame eh, obligaciones, bueno, a cobrar. En ese caso no sería un buen ejemplo, sino el de pagar, ¿sí? Sí. Documentos a pagar y obligaciones a pagar, Perfecto. ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver qué pusieron acá, es un listado de cuentas utilizadas por una empresa. O sea, cada cuenta tiene, cada empresa tiene su plan de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuentas que usan más, hay otras que usan menos. Entonces, por ahí un plan de cuenta en una empresa, hay determinadas cuentas que usas mucho y otras cuentas que no existen Mm, porque no las utilizan, ¿sí? sí. Es un listado de cuentas utilizados por una empresa, indica las cuentas que serán utilizadas en el proceso de registración contable, las distintas operaciones en el libro diario. Es importante para que todos los usuarios, ¿por qué es importante tener un plan de cuentas? Para que Eh, todos los usuarios de la contabilidad de la misma empresa lo utilicen de manera bueno, unificada. O sea, si yo tengo, ¿sí?
5 empleados que están cargando asientos en un sistema de gestión, en una empresa que tiene mucho movimiento, ¿sí? Es importante ese plan de cuenta para que todos contabilicen con las mismas cuentas, No, los claro, mismos hechos económicos, ¿sí? Bien, perfecto. ¿se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna duda de respecto de estas dos No, 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 no. partes, teórica, práctica? No. No, estaba perfecto todo. Bien. O sea, acordate que esta parte de acá abajo, ¿sí? Si vos querés, en vez de hacerla abajo, si te resulta Sí, lo puedo hacer práctico, en otra hoja, ¿no? en Para que no 2 se mezcle hojas. tanto. Sí. Claro, para que no se te mezcle tanto y tengas que andar subiendo y bajando. Bueno, Claro. más vale Sí, sí, cambio de sí. hoja, voy y me traigo el dato de la otra hoja, ¿sí? Perfecto. Sí, Bueno, y sí, cuando sí. yo copio acá, no solamente puedo copiar el importe, ¿sí? Sino que si no quiero escribir caja y tengo otra cuenta acá y la quiero reemplazar, pongo el más y me traigo, perdón, Mm, más sí. y me traigo, ¿sí? El nombre de la cuenta, ¿sí? Para ahorrar tiempo, ¿tá? Claro, sí, sí, Porque eso más son 2 rápido. horas, pero se vuelan, ¿sí? El Sí. nombre de la cuenta se Sería ca- A25. Ujú. A25. clic en caja que es la Perfecto. 25, Sí, sí. ¿sí? Me queda titilando, enter, y me trajo caja. Me trajo Sí, como sí. estaba escrito, ¿sí? En el Al otro lado. lado, Sí, sí. ¿ah? Perfecto. Bueno, Muchas gracias por eh, ese tip. cualquier cosa me cifras, Sí. practicás, voy a Sí, yo voy a dejar estar de grabar. practicando. Cualquier cosita te, cuando esté practicando te molesto.